Los crímenes contra políticos locales han aumentado en México en la antesala de los comicios de julio. Según recuentos locales, de medios locales, suman ya varias decenas de políticos asesinatos en lo que va del año. El último de ellos fue José Remedios Aguirre, quien buscaba la alcaldía del municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato, y quien fue asesinado a tiros el viernes, a plena luz del día, cuando salía de un acto político. Este proceso electoral no solo será el más grande de la historia del país, sino que también está resultando el más violento. Y para analizar este lúgubre panorama, está hoy con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Con mucho gusto. Un desastre. Pues sí, la verdad. ¿Qué palabra le ponemos, Eduardo? Es muy preocupante, Leo, porque esto sí, digamos, corroe las bases mismas de nuestro sistema democrático, ¿no? O sea, tanto trabajo, tantas décadas de esfuerzo, de dinero, de sacrificio de este país para lograr armar un sistema democrático para elegir a nuestros gobernantes, y ahora este tema de crimen organizado se nos está metiendo en este sistema y está intimidando, está amenazando y con dinero está cooptando, intimidando candidatos o de plano asesinándolos. Entonces está distorsionando todo el sistema. Plato plomo, la vieja receta de plata o plomo, ¿no? Fíjate que cuando empezó la crisis por ahí de 2008 y que estaba yo metido, me inicié, digamos, a meterme a fondo en estos temas, solamente había una organización criminal que se metía a fondo con candidatos y que de hecho promovía a miembros de su propia organización como candidatos, que era la familia michoacana, después los Caballeros Templarios. Sí. Pero era un fenómeno muy de Michoacán. Muy de Michoacán, ¿no? Los demás cárteles pues se dedicaban básicamente como grandes empresas criminales a maximizar ganancias, se enfocaban en sus utilidades y iban con candidatos, con políticos, había amenazas, pero no, digamos, ya con la sofisticación. Ahorita vamos a ver con la información que te traje, con todos los miembros, autoridades de los ayuntamientos, están pidiendo no solamente impunidad, como lo hacían antes, ahora piden con todo descaro porcentaje del presupuesto del municipio, piden nombrar al secretario de Seguridad Pública o al director de Obra Pública. Digo, ya estamos en un extremo, Leo. Y fíjate que lo que pasó fue que con este proceso de fragmentación criminal y estas células que ya hemos platicado muchas veces, que se convirtieron en pequeñas mafias locales dedicadas sobre todo a la extorsión y al secuestro, pues realmente para la operación de estas mafias sí es indispensable contar con la colaboración, o como te decía hace rato, con la omisión, que se hagan pato, de las autoridades para actuar. Es realmente muy importante en términos de información, tener información del ayuntamiento sobre, pues, hasta desde dónde viven los ricos que pueden secuestrar, a cuánto le pueden sacar. Es lo que tú nos has contado varias veces de la diversificación del negocio del crimen organizado, de pasar de un modelo donde el gran negocio era el trasiego de drogas a Estados Unidos, ahora el guachicolero, los secuestros, las extorsiones. Sobre todo el tema de extorsión. Incluso el robo de recursos públicos, porque se quedan con parte de los recursos del contribuyente, ¿no? Sí, mira, los cárteles básicamente el negocio es exportación de drogas a Estados Unidos. O era. ¿No? Bueno, no, sí seguimos exportando droga. No, claro. El 90% de la cocaína que consume Estados Unidos sigue pasando por territorio mexicano. Pero bueno, ahora tenemos centenares, como lo hemos visto en tu programa, de células mafiosas cuyo negocio principal, Leo, es la extorsión periódica, ¿no? El famoso pago de piso, ¿no? Cobro de cuota, como se le llama. Y eso es lo que necesitan la complicidad de las policías, de los funcionarios para tener información. Y aborazados, ahora les piden moche del presupuesto público, nombramientos clave, ¿no? Y total impunidad. Y eso es lo que explica esta violencia y hay que decir que con el rigor que lo caracteriza Eduardo Guerrero, nuestro analista, siempre trae los números puntuales para ver el tamaño del fenómeno. ¿Por qué no comenzamos con la gráfica número 1 que nos trajiste, Eduardo, y nos las cuentas, por favor?
Pues miren, la primera gráfica, si la podemos ver en pantalla, Ahí está. muestra el gran crecimiento de violencia política que tenemos ahora. Estoy aquí en la gráfica mostrando cuántos asesinatos hubo en las elecciones de 2015, en donde también se eligieron en varios estados autoridades locales, y ahora cuántos llevamos en el mismo periodo en 2018. El crecimiento es casi del 200%, Leo. Aquí estamos hablando de alcaldes, exalcaldes, candidatos a alcaldes o miembros del equipo del candidato, ¿no? Estos 85, ¿no? En lo que va de aquí estamos, del 1 de septiembre al 15 de mayo, ¿no? Para así es. hacerlos comparables los dos. Exacto. Hay un crecimiento de más del 200%. No, poco menos del 200, casi el triple. Casi el triple, Así es. Exactamente. Podemos ver la siguiente, la gráfica número 2 que nos trajo aquí Eduardo. Ahí la tienes. Sí, mira, aquí nomás señalar que los partidos más perjudicados con esta violencia, más atacados, más agredidos, son el PRI y el PRD. Menos el PAN, Morena. ¿Por qué PAN, Morena menos? Bueno, Morena es un partido relativamente nuevo que apenas ahora va a tener un gran avance, como muestran las encuestas. Y PAN, pues es un partido más urbano, Leo, más de clase media. Sí. Y me parece que estos ataques sobre todo tienen lugar en comunidades más de carácter semiurbano o rural, ¿no? Y con un esquema distinto de clientelas, ¿no? Que manejan el PRD y el PRI, ¿no? Me llama la atención el PRD, un partido que está teniendo tremendos problemas para sobrevivir y que tenga tan cantidad de asesinatos de sus cuadros políticos. Es que el PRD está muy metido en Guerrero. Y Guerrero es el estado más violento políticamente hablando. Correcto. Bueno, pues como lo vamos a ver ahorita. Bueno, en vamos la siguiente con la gráfica 3 que nos trajo Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Aquí justamente es un poquito distinguir los dos grupos de personalidades, digamos, que incluyen estos 85 asesinatos que mostré en la primera gráfica. Estamos hablando que más o menos es la mitad, un poquito más de la mitad se trata de alcaldes en funciones o alcaldes previos y altos funcionarios del ayuntamiento, y el otro grupo importante son candidatos y miembros del equipo del candidato, ¿no? Estas son, digamos, las personalidades que están siendo agredidas en este proceso electoral. Incluso familiares, por lo que se ve acá. Así es. El candidato y miembros de la familia, miembros de la campaña incluyen operadores, equipo y familiares. O sea, asesinan también a familiares. Claro, a veces, digamos, les cobran o les piden algo, y si no pagan o no cumplen con esa promesa o con ese compromiso, entonces la agresión va a ser con un familiar tuyo. Y la cumplen. Para que sientas rigor, sí. Claro. Así es. Bueno, la siguiente es un mapa que nos trajo Eduardo Guerrero. Ahí la tienes. Aquí es nomás cómo se distribuyen, ¿no?, estos dos grupos. Pues estamos queriendo más mostrarles, más que puntualizar en algún estado, mostrarles la gran, digamos, franja y territorio que cubre este problema, ¿no? No estamos hablando de 3 o 4 estados, estamos hablando de alrededor de, pues, 17, 20 estados, ¿no?, del país que están experimentando este tipo de problemas, unos con mayor intensidad, como lo mencionaba antes. Guerrero es el que más registra agresiones de este tipo, ¿no? Y luego aquí estoy viendo, desde luego, Oaxaca. Así es. Veracruz también, importante. Sí, ¿no? Bueno, Veracruz, como lo hemos platicado, trae problemas de crimen organizado, con mucha conflictividad social, ¿no? Sí, o sea, están en 2 dígitos, digamos, ¿no? De políticos asesinados. Están Guerrero, Oaxaca y Veracruz, ¿no? Así es. Ya luego, pues hay otros. Sí, tenemos muchos problemas también en el Estado de México, en Puebla, en Jalisco, ¿no? Así es. Pero, como tú bien dices, estos 3 son los que están con el problema más grave. Los focos rojos. Y finalmente la última, Eduardo, la última gráfica, platícanoslas. Pues mira, yo les traje esta gráfica para mostrarles que no solamente son los alcaldes los agredidos, sino muchas veces también candidatos a diputaciones locales, o sea, legisladores, ¿no? 6, ahí, según esta gráfica. Así es, 6 hasta ahorita, ¿no? Más los que se acumulen la próxima semana, ¿no? Sí. Y candidatos a regidores, también líderes locales de los partidos políticos. O sea, realmente el ataque es contra toda la infraestructura
digamos, de candidato y de partido y de legisladores y de posiciones ejecutivas. Es muy impresionante, Leo. Ahora, lo que me queda claro de estas gráficas que nos traes, Eduardo, es que es un fenómeno muy local, parecería ser. Sí. No veo ningún candidato federal, por fortuna, desde luego. Parecería que lo que les importa es, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es involucrarse, meterse en los gobiernos locales, ¿no? Sí, mira, yo te diría que hay como 3 grandes condiciones para que un grupo criminal se vuelva muy importante en un lugar. Primero, la magnitud del electorado, que sea un electorado pequeño, sí, y que entonces sea, entre más pequeño es el electorado, más influenciable es por el grupo criminal. Segunda condición, que hay una gran competitividad entre el primero y el segundo lugar en las ¿sí? encuestas. Mira. Sí, porque entonces el apoyo del grupo criminal se puede volver clave o para que el que va en primer lugar gane o para que el que va en segundo lugar pueda remontar y ganarle el primer lugar. O sea, les interesa que su candidato gane, sí, y ya sea que se chutan al segundo o al primero. Sí, digamos, ahí venden su apoyo y se vuelven los fieles de la balanza, ¿no? Sí. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que haya pocos grupos de interés en el lugar y que de alguna manera el grupo criminal sea el gran actor, el gran grupo de interés en la zona, ¿no? Que provea de empleos. Danos un ejemplo. ¿Tienes un ejemplo? Pues mira, como lo fue los justamente... guachicoleros, por ejemplo, en algunas zonas de Puebla o de Guanajuato. Por supuesto, ¿no? ¿No? Chilapa, sí, por ejemplo. En fin, hay muchos municipios en el país. No quisiera ahorita puntualizar en alguno, pero en donde el grupo criminal, sobre todo en Guerrero, Leo, en lugares como Guerrero, Michoacán, ahí se erigen en los grandes proveedores de empleo, benefactores de las comunidades, tienen una interlocución muy fluida con las autoridades políticas y realmente pues ahí la gente, los propios políticos saben pues que su puesto es transitorio, que el cargo es transitorio y que después si se echan encima o se confrontan con este grupo criminal la van a pagar muy cara una vez que termine su periodo. Pues en el caso de los alcaldes son solamente 3 años, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, este es un fenómeno que está creciendo. ¿Cuál es la solución a este fenómeno? Porque supongo que podemos traer la experiencia de otros lugares, que ha ocurrido, que la violencia del crimen organizado se metió a la política. ¿Hay solución a esto? En el corto plazo, ¿qué significa? ¿El Estado debe de proveer escoltas a los candidatos? Digo, son miles los candidatos a puestos de elección popular en una elección donde va a haber más de 3,000 puestos de elección popular en juego, ¿no? Claro. ¿Cómo se soluciona esto? Esa es la pregunta. Mira, yo, digamos, vería 2 asuntos. Primero, el tema de la seguridad física de los candidatos, ¿no? Sí es muy importante que candidatos que vemos en zonas con ya precedentes de violencia política muy calientes, con grupos criminales muy poderosos y muy agresivos, pues sí que se les provea protección física, escoltas, ¿no? Autos blindados, etc. En Guerrero, por ejemplo. Así es. O sea, en Guerrero, Oaxaca y Veracruz tendrían que ser prioritarios en ese sentido, ¿no? Así es. Ese es el primer tema. El segundo tema, Leo, yo creo que tiene que ver con un tema más como de que se genere con absoluta neutralidad, inteligencia sobre, primero, si los candidatos tienen algún vínculo criminal. También. O si algún grupo criminal está buscando hacerle daño a un candidato. Eso sería una primera condición, generar inteligencia limpia, neutral. Eso debería hacerlo el CISEN, quiero pensarlo, ¿no? El CISEN y la Procuraduría también, ¿no? Sí. El propio Ejército y la Marina tienen sus también departamentos de inteligencia. Entonces, hay varias agencias que podrían generar esa inteligencia. Y lo segundo es que ya hubiera un acuerdo entre los actores políticos y gubernamentales para actuar en consecuencia de esa información de inteligencia. O sea, si esa información de inteligencia te está indicando que ese candidato tiene vínculos criminales, pues entonces que hay un compromiso de los partidos políticos a cancelar esa candidatura y a relevar a ese candidato. ¿No? O si estamos viendo que sí hay grupos criminales interesados en agredir al candidato, pues inmediatamente intervenir y hacer algo, ¿no? O sea, no vas a tener inteligencia, Leo. Tienes que tener también capacidad operativa para protegerlos, ¿no? Pues Eduardo, algo más que agregar. Muy preocupante, muy preocupante. Yo esto sí me preocupa y me deprime mucho porque sí nos puede corroer, digamos, desde abajo
nuestro sistema democrático, ¿no? Claro. O sea, porque es, como tú dices, es a nivel local, es el nivel donde la gente tiene el vínculo más sólido, más presente con las autoridades. Entonces, imagínate lo que los ciudadanos van a sentir ahora, que sus autoridades, pues, de alguna manera están coludidas o son criminales, y eso puede traerle una frustración y una decepción con nuestra incipiente democracia muy grande. Claro. Y no nos conviene que apenas justamente cuando queremos consolidar nuestro sistema tengamos una frustración y una decepción ciudadana en amplias franjas del país muy grande. Entonces esto hay que actuar de manera inmediata, contundente. No me explico cómo ha habido cierta pasividad en esto, ¿no? En estas elecciones, Leo, uno de los grandes ganadores va a ser justamente el crimen organizado. Gracias, Eduardo. Nos dejaste temblando, pero como siempre con un gran análisis. Gracias, Leo. Con la seriedad, el rigor de los números. Muchas gracias, Eduardo. Encantado. Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Vamos a regresar ahora con David Calderón a hablar de la reforma educativa y del contexto de las campañas. Regresamos en un momento más.